Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. El tema para esta tarde es uno de los temas completamente práctico. Se refiere a una práctica clásica del trabajo espiritual. Una práctica que usted diría es básica, es completamente fundamental para cualquier persona que quiera hacer un trabajo interior, un trabajo espiritual, un trabajo de crecimiento. El tema que nos ocupa esta tarde es el poder de la oración consciente. Todas las grandes religiones, todos los maestros iluminados tienen algo en común. Precisamente todos se han apoyado, han utilizado, han trabajado esta práctica, la oración consciente. Es una práctica que es universal. Es una práctica que quizás la tomamos como muy simple, sencilla a primera vista, y por supuesto que su aplicación práctica no es tan compleja, pero vamos a estudiar cuál es su mecanismo de funcionamiento. Comencemos primeramente hablando de los experimentos científicos que generalmente llamamos comprobables, verificables, y para que algo tenga el carácter de científico, es algo que nosotros podemos cuantificar, medir, observar. Pongamos un ejemplo. Imaginemos el fenómeno de hervir el agua a 100 grados. Verificar que el punto de ebullición es a los 100 grados. Un fenómeno científico para desinfectar, para eliminar microbios, bacterias, etc. Usted se dará cuenta que en este experimento podemos hacerlo en Alaska, podemos hacerlo en la Patagonia, podemos hacerlo allá en el Tíbet, o en el África, o en Alemania, y nosotros diríamos que toda aquella persona que hierva el agua a los 100 grados experimenta ese punto de ebullición y el agua hierve. Igual podríamos decir que si lo experimenta un científico blanco, un científico negro, un japonés, un hindú, si lo experimenta un judío, un católico, un musulmán, etc., a cualquier persona le da el mismo resultado, se da el mismo fenómeno. Usted diría que entonces es algo verificable, comprobable, observable, científico. Asimismo, en cuestión espiritual, tenemos unas prácticas universales que no importa si usted las realiza allá en Alaska o en la Patagonia, no importa si lo realiza un blanco, un amarillo, un chino, un negro, a cualquier persona le va a dar un resultado medible, observable, comprobable. La oración precisamente es una de estas prácticas mística, religiosa, espiritual, que le da resultados medibles, cuantificables, a quien se someta a su aprendizaje, a su disciplina. Como todo en nosotros los humanos, todo necesitamos aprenderlo. Entonces, la oración también es un método, es una práctica que tenemos que aprender y que requiere un aprendizaje a través de una práctica continua, constante. La oración es una disciplina que usted aprende
a través de un proceso de interiorización. Pero eso es lo que más nos cuesta porque estamos tan acostumbrados a vivir hacia afuera, a vivir en nuestras actividades, ocupaciones, nuestro mundo de relaciones sociales, nuestro trabajo profesional, los placeres, las diversiones, etcétera, que siempre hemos aprendido a vivir volcados hacia afuera. Y la oración implica que usted comience a aprender a irse para adentro, a interiorizarse. Entonces el primer paso, podríamos decir, es ese aprendizaje de interiorizarnos. Cuando nosotros queremos aprender a orar, tenemos que comenzar partiendo del hecho de que es una práctica hacia adentro. No es una práctica hacia afuera, hacia arriba, hacia el cielo físico. Cuando hablamos nosotros de cielo o algo celeste, nos estamos refiriendo a las dimensiones superiores, a esos estados de conciencia superior. No necesariamente es para allá, para arriba, sino que se refiere a dimensiones superiores de conciencia. Y esto implica irnos para adentro, para arriba, profundizando. Una de las revelaciones más grandes para el ser humano es recordar que Dios está en todo lugar. Y si Dios está en todo lugar, en todas partes, también Dios está en el ser humano. Dios está en el hombre, Dios está en la mujer, Dios está dentro del ser humano. Entonces, la oración es una práctica, es un método para nosotros entrar en contacto, para nosotros entrar en relación con esa parte divina, superior, profunda, eterna, que todos tenemos. Si Dios está en todas partes, el lugar más cercano para encontrarlo es aquí, dentro de nosotros. Si Dios está en todas partes, si ese gran ser incognoscible, inconmensurable, todopoderoso, también está dentro de nosotros, es una gran noticia. Y partiendo entonces de eso, nosotros podemos entrar en contacto, podemos entrar en comunicación aquí y ahora, dentro del aquí y ahora, con esa parte superior, divina de nosotros. Hemos hablado que estamos compuestos nosotros desde el cuerpo físico hasta el ser esencial, el ser espiritual, nuestro real ser interior profundo. La oración precisamente es una práctica más, es una herramienta más para entrar en contacto con nuestra parte profunda, divina y superior de sí mismos. Diríamos que lo humano conectando con lo divino, el cuerpo, la personalidad, entrando en armonía con lo divino, con nuestro ser espiritual, y luego entrando en armonía con el cosmos, con el universo. Ese es el proceso que tenemos que ir comprendiendo en la oración. Entonces, partamos de que es una práctica personal, íntima, profunda, voluntaria. No puede ser obligada, ni puede ser así porque tengo que hacerlo. Me toca hacerlo. Me toca hacer oración todas las mañanas o todas las noches. No, tiene que ser una práctica voluntaria, con comprensión, con entendimiento. Quizás al inicio,
cuando queremos comenzar a aprender a orar, quizás puede ser un poco forzada, autoforzada podríamos decir. Tal vez no tenemos tantas ganas de hacerlo, pero nosotros mismos nos sobreponemos con voluntad, con esfuerzo, y poco a poco vamos entrando en la disciplina de la oración. Pero es una decisión voluntaria, profunda, suya, de aprender, de practicar la oración. Muy bien, en estos estudios espirituales, entonces, el punto de partida es la autoconciencia. Hablar de autoconciencia y de oración están tan íntimamente unidos que no se pueden separar. La oración auténtica es aquella que usted la hace en un tercer estado de conciencia. No es la oración para hacerla cuando usted está profundamente dormido, con la conciencia profundamente dormida, identificado con sus preocupaciones, sus asuntos del día a día. No. Si usted está en el primer estado de conciencia de sueño, en el segundo estado de conciencia de vigilia, donde proyecta sus fantasías, sus miedos, sus temores, todo su ensoñación, si usted practica la oración ahí, sería como estar soñando que está orando. No, sería una práctica consciente. Necesita usted primero ponerse en un tercer estado de conciencia, en un estado de autopercepción, autoconciencia, para entrar en la oración. Cuando usted logra ese estado de recuerdo de sí, de conciencia de sí, de percepción de sí, usted está en el estado óptimo para hacer esta práctica. Hacer una práctica con un estado de inconsciencia es como hacer una práctica en sueños. No tendría la fuerza, la voluntad, no uniría todos los elementos. Es por esta razón, si usted observa que esa oración tan famosa que enseñó nuestro Señor Jesús, el Cristo del Padre nuestro, comienza precisamente con esa frase. Primero, usted tiene que entrar en recuerdo de sí, percibir a su ser. Entonces, la primera frase es, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, Padre mío, Señor mío, Dios mío, que estás allá en las dimensiones superiores de conciencia, que estás allá en el nivel supremo de conciencia. Nos referimos a Atman, el íntimo. Entonces la oración comienza con Padre nuestro que estás en los cielos, partiendo del hecho de que primero tengo que hacer contacto con mi ser. Primero tengo que entrar en contacto con mi ser, con plena autoconciencia del íntimo, del real ser. Y de ahí parto en mis oraciones. El punto de partida entonces en una oración profunda y consciente es que usted hace contacto con su alma, hace contacto con su ser. Usted tiene que fusionar, contactar esa parte inferior muy humana, con esa parte divina y eterna. Ese es el primer paso de la oración. Entonces, hablamos de que nuestra auténtica oración comienza con un tercer estado de conciencia. Comienza con una percepción de sí mismos, rompiendo toda identificación
con el tren del día, con el trajín del día, con todas nuestras cosas pendientes, con todos nuestros asuntos ligados a la familia, al trabajo. Nos soltamos de todo ello para poder entrar en contacto con esa parte superior. Esta es la primera idea que nosotros tenemos que trabajar. Una segunda idea dentro de este estudio es que en la oración nuestros 3 centros básicos deben de entrar a trabajar armoniosamente, simultáneamente, como una sola unidad. Porque generalmente estos 3 centros son como 3 hermanos separados que no quieren ponerse de acuerdo. El centro intelectual puede conocer, saber la oración, pero el centro emocional no la siente, no la desea. Y el centro motor instintivo está distraído en otra cosa, está pendiente de otras cosas. Entonces, en la oración tenemos que tener la idea clara que lo intelectual, lo emocional y lo motor instintivo debe estar unidos en armonía, con un solo objetivo en la práctica de la oración. Recuerde usted que en la oración tenemos que conocerla. Tenemos que nosotros entenderla intelectualmente, comprenderla, y la expresamos en palabras para poderla sentir. Tenemos que sentir, pasarla por el cuerpo y sentirla con todo nuestro ser. Esa es la parte emocional. Y en la parte motora, hablamos entonces de las posturas de la oración, la posición en que usted hace sus prácticas de oración. Hay diversas posturas y cada una tiene su momento y cada una le hace énfasis en cierto sentimiento. Si es una oración de agradecimiento, donde usted agradece de corazón, lo siente y con su cuerpo expresa ese agradecimiento. O si es una oración de petición, y usted con su cuerpo exclama, pide auxilio, pide asistencia. Es otra postura del cuerpo, pero tiene que sentirla unida con su cuerpo. Y si es una oración de confesión, donde usted pide perdón por graves errores, por quizás unas faltas terribles, inconfesables para usted, etc., su cuerpo tendrá otra postura y su sentimiento, su llanto, quizás su sentimiento de fervor, de fe. Entonces hablamos de que la oración completa tiene que tener esos 3 elementos, los 3 centros vibrando en armonía, lo intelectual, lo emocional y lo instintivo motor. Hablamos de que ese punto lo logra usted a través de cultivar continuamente esta disciplina. Recuerde usted que los atletas de élite logran romper esos récords porque todo su cuerpo llegan a disciplinarlo hacia tal objetivo, hacia tal acción. De la misma manera, nosotros hablamos que en cuestión de disciplina espiritual, los ejercicios continuos de oración le van a dar a usted ese dominio del pensamiento, el sentimiento y la parte motriz unidas. Hablamos entonces de este segundo aspecto, que es a través de una constante oración, del cultivo de esta disciplina, que usted lo va adquiriendo.
Otro punto importante es que su nivel de ser atrae su vida. Cuando usted hace oración, es tan importante lo que usted está expresando, verbalizando, como también su nivel de ser. Porque su nivel de ser puede que clame, pida, refleje cosas que usted realmente no tiene en su consciente, pero en la parte inconsciente nuestro nivel de ser atrae. En la oración, cuando usted se entrega con profundidad, nuestro nivel de ser juega un papel muy importante. Podríamos decir que aún más importante que la oración conocida, que la oración expresada. Su nivel de ser es el que genera, el que causa, diríamos, los efectos que atrae en su vida. Puede ser que usted pida y que más bien se le dan cosas que usted no quiere, no esperaba, no le gustan, pero tiene que revisar también su nivel de ser. Si en su nivel de ser hay mucha violencia, mucho resentimiento, resquemores, miedos, muchas ambiciones, etcétera, entonces lógicamente que cuando hablamos de procesos de oración profunda, su nivel de ser atrae esas fuerzas del universo para que se cristalicen también. Entonces, poco a poco vamos cultivando este arte, esta disciplina de la oración. Podemos decir que la oración es una práctica que usted puede hacer en cualquier momento, bajo cualquier condiciones, en cualquier lugar. Pero si usted comienza a practicar y quiere aprender realmente cómo lograr mejores resultados en su oración, entonces usted va a encontrar que estas indicaciones le van a ayudar. Es muy cierto que usted en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, usted puede clamar, pedir auxilio. Hay oraciones cortas, de una sola palabra, una exclamación, y también hay oraciones largas. Entonces, hablamos para todos ustedes que quieren comenzar a cultivar esta práctica, esta disciplina como un método, como una herramienta más para nuestro trabajo espiritual. La oración podríamos decir que se parece a, así como cuando usted ve una locomotora. Esas lindas locomotoras que ahora son los que dirigen los tranvías, los trenes, esos trenes bala, un tren bala. Usted ve que tiene una locomotora. O si usted se imagina una locomotora antigua y poderosa. Pero esa locomotora tan grande y tan poderosa no puede hacer nada si no tiene los rieles. De la misma manera, usted podría decir que nuestro ser interno, que nuestro Dios íntimo, no puede hacer mucho si no están los rieles. ¿Y cuáles serían los rieles? Los rieles serían su oración, porque su oración hace saber a su Dios íntimo qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted está necesitando, qué es lo que usted prefiere y quiere, porque nuestro ser no puede violentar nuestro libre albedrío. Nuestro ser puede saber muy bien lo que estamos necesitando. Nuestro ser puede saber muy bien lo que queremos, pero si usted no lo expresa, pero si usted no lo pide, pero si usted no lo plantea, Él no puede forzarnos o violentarnos a recibir lo que quizás no queremos.
Entonces, cuando nosotros pedimos, tenemos que pedir considerando la voluntad de nuestro ser y de acuerdo a la ley divina, de acuerdo a la misericordia de la ley divina. Dese cuenta que nosotros ponemos los rieles para que esa locomotora realmente pueda llegar, pueda avanzar. En ese ejemplo, usted diría que la oración ayuda a que se cristalice muchas cosas físicas o internas dentro de nuestro proceso de crecimiento. La oración, para que sea completa, requiere de algunos elementos. Por ejemplo, comenzando desde lo más grosero, el cuerpo. La postura del cuerpo. Como a usted le gusta practicar su oración. Entonces, vamos a estudiar que desde la antigüedad se han desarrollado algunas posturas que se han estudiado, no solo en la parte física, sino en lo interno, clarividentemente, para ver cómo funciona dentro de nosotros. Cada una de estas posturas implica el manejo, la forma de mejor activar nuestras energías para que se dé ese proceso de contacto, de conexión, de comunicación. Entonces, usted diría que además de la postura, requiere también de respiración profunda, requiere de concentración, de conciencia, requiere de el sentimiento, el sentir la oración. Se quiere también del querer, que usted quiera, que su deseo sea ese, el querer, el deseo, el sentimiento y el deseo para que usted la pueda cristalizar. La intencionalidad, la voluntad con la que usted la trabaja, la voluntad suya que se sobrepone a los obstáculos, a las distracciones, etc. Es aconsejable que usted mantenga un horario, un lugar donde usted haga sus prácticas de oración diaria, continua, etc. La oración también requiere que usted tenga ese sentimiento místico, espiritual. Y algo muy importante es el amor. Cuando usted siente ese amor a su ser espiritual, cuando usted siente amor hacia lo divinal, cuando usted siente amor hacia usted mismo, porque en el fondo usted es su ser. Entonces, cuando nos amamos a sí mismos, estamos hablando de amar a nuestro ser, no estamos hablando de amar a nuestro ego, sino estamos hablando de amar a nuestro ser espiritual. Entonces, en términos religiosos decimos amor a Dios. Y cuando usted ama lo divinal, lo trascendental, lo espiritual, surge la palabra devoción. La palabra devoción quiere decir amar lo divinal, amar lo espiritual. Ese es otro elemento entonces indispensable. Todo esto hace que su oración vaya siendo profunda, completa, sincera, genuina, auténtica, que su oración sea realmente espontánea desde la parte más profunda de su ser. Y esto requiere un proceso de aprendizaje y de cultivo. El punto es que cuando usted trata y busca de conocer esta práctica a fondo, se requiere que usted se interiorice, que aprenda a interiorizarse para que conforme usted hace contacto con su alma, conforme usted hace contacto con su ser, usted vaya sintiendo los beneficios. ¿Cuáles pueden ser los beneficios
de una oración continua, constante. Pues lógicamente que la paz interior, dése cuenta que cuando una persona sufre de estrés, cuando una persona está realmente pasando por etapas muy estresadas de su vida, una de las prácticas que más le ayudarán es precisamente la oración. ¿Por qué? Porque la oración le hace sentir confianza en esa parte superior suya. La oración le da seguridad. La oración le da profundidad. La oración nos puede dar mucha salud, porque para que usted disfrute de buena salud, necesita sentirse en un ambiente de confianza, de seguridad. Y cuando usted, a través de la oración, clama, pide, expresa y se apoya en algo superior, se apoya en su ser interno, cuando usted se apoya en la divinidad, entonces, lógicamente, que usted respira confianza, usted respira seguridad. La oración le da un gozo espiritual. La oración, entre sus beneficios, también le da esa capacidad, esa sensibilidad. Y usted puede experimentar percepciones extrasensoriales, suprasensoriales. Recuerde usted, por ejemplo, que cuando San Agustín se entregaba a sus oraciones matutinas en la iglesia y cuando lo entraban a veces a llamar porque lo necesitaban, lo encontraban que él estaba levitando por los aires a la altura casi de las cúpulas de la iglesia. A 10, 15 metros del piso lo encontraban levitando y él en completa oración, en éxtasis, y no se había dado cuenta que se había desprendido del suelo, que estaba levitando y del tiempo que había pasado en plena oración. Ese estado de gozo, de éxtasis místico a través de la oración, también le da a usted la posibilidad de que pueda tener experiencias de clarividencia, de intuición, que usted pueda tener una visión profunda, que usted pueda levitar, etc. Todos estos son los beneficios, unos físicos, otros psicológicos y otros espirituales completamente. Bien, y antes de continuar avanzando, también aclaremos que orar cuando se debe trabajar por algo que queremos y en lugar de esforzarnos de trabajarnos, creemos que lo vamos a lograr solo con oración, es una actitud ociosa. Esperar ayuda a través de la oración por algo que podemos obtener con esfuerzo, con trabajo, es inútil. Realmente usted no debe confundir la práctica de la oración consciente con lograr cosas, alcanzar estados que usted necesita trabajarlos. Puede ser que alguien ore y pida mucho por dinero, por una oportunidad de trabajo, etc., pero no hace esfuerzo, no hace un esfuerzo por buscar trabajo, por encontrarlo, y que solo lo pide y lo pide. Recuerde usted ese dicho común que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Si usted, por ejemplo, quiere quitarse un vicio, si usted, por ejemplo, quiere quitarse el alcoholismo, el trago, pues lógicamente usted tiene que hacer el trabajo sobre sí mismo. Usted tiene que buscar un grupo de ayuda, de apoyo. Usted tiene que ir con un médico, con un psicólogo. Usted tiene que hacer todo lo posible por dejar ese vicio. Y también tiene que orar. Pero no puede ser que usted confíe solo en la oración y que usted no quiera hacer el esfuerzo. Usted no quiera hacer el trabajo.
Entonces recuerde, eso es muy importante. También nosotros no podemos, o como cuenta una anécdota interesante, ahora que recuerdo, en la que un muchacho llega a ver a un maestro y le dice: maestro, yo tengo tanta fe y confianza en Dios que no he amarrado mi camello al poste, sino que dejo que la providencia y que Dios me lo cuide aquí afuera. El maestro lo reprende y le dice: oye, muchacho necio, anda y amarra tu camello al poste, porque no podemos ponerle a hacer a Dios cosas que nosotros podemos hacer por sí mismos. Entonces recuerde, el buen uso de la oración implica que no es para que usted deje de hacer su trabajo, para que usted deje de hacer su esfuerzo en lo que usted necesita, en lo que usted quiere, en lo que usted busca. Esta aclaración es muy importante. Bien, pasemos ahora a la práctica de la oración. La oración en sí requiere de un lugar tranquilo. Podríamos hablar de que hay varios tipos de oración y hay una oración, podemos decir, personal, sea individual, y también hay una oración de grupo. Ambas son necesarias. Si hablamos de la oración personal, entonces, como bien lo enseña el Maestro Jesús el Cristo, usted diría que busca un lugar silencioso, quieto, usted se encierra en su habitación, usted busca el momento más indicado y ahí, en esa privacidad, usted entra en oración. Si es una oración en grupo, es un poco más difícil, porque entonces necesitaríamos que el grupo tenga un mismo nivel de conciencia, haga un mismo esfuerzo de conciencia, que tenga la disciplina para que esa oración pueda tener grandes resultados. Si es individual, pues entonces depende solo de usted. Y aquí necesitaríamos ese trabajo muy consciente, muy íntimo, con mucha voluntad. Hablamos también de que la oración puede ser formulada, o sea, una oración que usted tiene escrita, conocida como el Padre Nuestro, que es una de las grandes oraciones más poderosas, completas y profundas, que tiene 7 niveles de comprensión y significación. Hablamos entonces de que la oración puede ser formulada o también puede ser espontánea. Es decir, que usted puede hacerla con sus propias palabras, así, muy natural, como lo siente en ese momento. Esta oración espontánea tiene que hacerse despacio, lenta, para que usted la vaya sintiéndola. Y la oración formulada, en cambio, usted necesita hacer pausas. Necesita hacer pausas para que la conozca, la entienda, la comprenda, la sienta. Entonces recuerde, todas esas oraciones tan hermosas, tan lindas, cuando usted las quiera poner en práctica, tiene que llevarlas pausadamente. Tiene que hacer ciertas pausas para entenderlas, comprenderlas, sentirlas. La oración también puede ser verbal, así oral, y puede ser mental. Pero recuerde que es aconsejable que usted la haga verbal, porque al hacerla verbal, usted mueve más las energías. Hemos estudiado ya la palabra, hemos estudiado ya el verbo, entonces toda esa fuerza que el verbo crea, el verbo cristaliza, le ayuda a usted.
En esa intimidad personal, en su habitación, ahí usted puede expresarlo. Y cuando usted expresa la oración, resulta que tiene todos los beneficios que cuando usted hace una psicoterapia, que cuando usted va a confesar, porque cuando usted le expresa a su divinidad, su sentir, su pensar, sus miedos, sus preocupaciones, sus metas, sus objetivos, esto ayuda a que usted reciba la fuerza, movilice las energías para que se concrete. Entonces, si usted nos pregunta cuál es más sugerida, especialmente si estamos comenzando, pues la oración verbal. Esto no quiere decir que no se pueda hacer en forma mental. Por supuesto, usted la puede hacer. También podríamos decir que hay una oración privada y otra pública. Hay momentos en que quizás se requiere, cuando usted está en una actividad importante, al inicio de cierta actividad familiar, y usted desea hacer una oración de agradecimiento, etcétera, quizás está celebrando un cumpleaños, quizás está celebrando una graduación, y usted quiere hacer una corta oración de agradecimiento, que también sería pública. Entonces podemos también verla desde estos dos puntos de vista. Privada, cuando nosotros quizás necesitamos esa privacidad, cuando nosotros queremos ahondar en nuestra práctica diaria, generalmente entra esta oración privada. Podemos también hablar de que hay oraciones completamente largas. Hay unas oraciones en las que usted puede entregarse por 20 minutos, 30 minutos a la oración como parte de sus prácticas espirituales, o pueden haber, como hemos dicho, oraciones espirituales muy cortas. Esas oraciones cortas tienen la misma fuerza. Hay una anécdota bien interesante que se cuenta, en la que dice que el campesino siempre hacía sus oraciones de noche, pero una vez que fue a un mercado lejano, pues le agarró la noche viajando a pie por la montaña de vuelta a su casa. Y se da cuenta que en su mochila, que en su morral, no puso su libro de oraciones. Y se preocupó porque entonces no sabía cómo hacer ninguna oración. Entonces, él sintiendo esa fe, sintiendo ese fervor, él hace una oración así. Dios mío, Padre mío, tú que eres tan sabio, tú que eres todopoderoso, y yo, que soy un bruto, que no me recuerdo ninguna oración. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a decir 4 veces el alfabeto completo para que tú armes las oraciones de la mejor manera. Vean ustedes que es una oración tan espontánea y sin embargo tan sincera. Entonces, si usted en algún momento tiene una oración espontánea, una oración muy corta, no dude de que todo tipo de oración funciona completamente. Estas oraciones litúrgicas o ritualísticas, cuando usted asiste a una ceremonia religiosa, por ejemplo, esas oraciones requieren que usted ponga más esfuerzo de conciencia y de sentimiento para que las comprenda y las sienta. Estos diversos tipos de oraciones, a lo largo de nuestra vida, los vamos experimentando y necesitando. También podríamos hablar nosotros de el lugar, la frecuencia de nuestras oraciones. Sus oraciones tienen que ser de acuerdo a su necesidad
que usted sienta esa necesidad de su práctica de la oración. Puede ser por las mañanas, al amanecer, cuando usted comienza el día, le va a dar excelentes resultados. Puede ser al anochecer, cuando usted ha terminado y cumplido su día, cuando se entrega al descanso, y ahí quizás usted encuentra unos minutos de silencio en la noche, con más tiempo, sin premuras, pero ahí le sugerimos que no lo haga acostado. Realmente la oración no debe ser acostado, excepto si usted está enfermo, por ejemplo, si tiene algún impedimento. Por lo demás, es muy importante que su columna vertebral esté en posición vertical. Vamos a estudiarlo a continuación cuando veamos las posturas, y la mayoría de las posturas implican la columna vertebral en postura vertical. Y vea usted que la frecuencia, por ejemplo, los musulmanes hacen 5 oraciones diarias, los hindúes trabajan con 3 oraciones diarias, al levantarse, al mediodía, al acostarse. Hay otras personas que únicamente lo hacen una sola vez al día, pero la oración, diríamos, es una práctica que requiere constancia, que requiere perseverancia para que usted realmente vaya ahondando, para que usted vaya sintiendo esos beneficios. Cada una de las oraciones implica también una actitud. ¿Cuál es la actitud general dentro de la oración? Hablemos primeramente que la actitud debe ser una actitud de devoción con conciencia. Una actitud en la cual usted está autoobservándose, que usted se autoobserva con recuerdo de sí, usted se autoobserva y está consciente de usted mismo y de lo que está haciendo. Recuerde, tiene que estar consciente de lo que está haciendo, de cómo está su cuerpo, de lo que está pidiendo, de lo que está sintiendo. Entonces, la actitud es muy consciente, observante, alerta, consciente, esperando eso que usted está pidiendo, si es una oración de petición. Pero recuerde que no solo hay oraciones de petición, porque hay muchas personas que creen que la única oración que existe es la petición. No. Cuando usted está haciendo una oración de petición, tiene que tener la actitud como si usted ya lo hubiera recibido, como si ya pasó lo que usted quiere, como si usted ya tuviera lo que está pidiendo, como que usted ya lo está viviendo. Es una actitud en la cual usted asegura, certifica que usted ya lo está viviendo, que ya lo tiene, que ya disfruta de eso. Entonces se convierte como en una oración de agradecimiento. Cuando usted pida algo, recuerde, tiene que tener esa actitud de que usted ya lo ha recibido, ya lo tiene, o ya está viviendo ese suceso, o ya está viviendo ese acontecimiento. Esa es la actitud para que con toda su parte emocional, mental y volitiva y conscientiva, usted cristalice esas peticiones. ¿Cuál es el mecanismo de funcionalismo de la oración? ¿Cuál es el funcionalismo de la oración en nosotros? Primeramente, partamos de la conciencia. Recuerde que si su oración es mecánica, si su oración es en automático, o muchas veces como llamamos rezar, la gente tiene la idea de que la palabra rezar es algo mecánico, repetitivo, inconsciente. Pero el primer elemento para que usted comprenda el funcionalismo de la oración es
a través de la conciencia. Entonces, el punto de partida es activar la conciencia, la energía de la conciencia. Luego, el segundo aspecto es que los tres centros que mencionamos, intelectual, emocional y motor, deben trabajar en su parte emocional. La oración es una práctica muy emocional. Entonces, el centro intelectual, que ya hemos estudiado, debe trabajar con su parte emocional. El centro emocional con la parte emocional de él. Y el centro motor instintivo también con esa parte emocional. Luego, trabajamos con el centro emocional superior, que está ubicado en el corazón, y el cual entonces emite vibraciones que abren, que nos conectan con ese centro emocional superior, y sube ese tipo de vibración y luego baja y desciende. O sea que es de doble vía. Usted hace su trabajo hacia el ser espiritual y su ser espiritual también manda esos efluvios espirituales hacia usted. Luego, cuando usted ya se conecta con su ser, cuando usted ya se conecta con su alma, su conciencia, entonces se hace oración a los ángeles, arcángeles, a los santos o a grandes seres y maestros iluminados, pues lógicamente que es desde su alma, desde su ser. Entonces recuerde el mecanismo de su parte inferior, muy humana. Primeramente entramos en contacto con nuestra alma, con nuestro ser espiritual, y de ahí pasamos al contacto con otros seres, ángeles, santos, arcángeles, grandes seres iluminados. Ese diríamos que es uno de los mecanismos de nuestra oración. Cuando hacemos la oración, nuestra columna vertebral funciona como una antena. Esta antena, a través de las energías que circulan por la médula espinal, esta antena emite y capta. A través del chakra cardíaco, aquí en el corazón, entonces usted tiene la capacidad de sentir, de percibir el ultra, de percibir y de recibir esa fuerza, esa fortaleza, esa guía, esa iluminación que está pidiendo. Usted tiene que poner en línea sus tres centros básicos para que luego el chakra cardíaco pueda emitir esa vibración. Cuando nosotros elegimos una de las posturas que a continuación vamos a estudiar, entonces cerramos las terminaciones eléctricas de nuestra aura magnética. Se cierra nuestra aura magnética para que nuestras energías no se diluyan hacia afuera, sino se centren, se cierren, y usted con toda esa fuerza, usted ya puede emitir esas vibraciones ascendentes y recibir esas vibraciones. El cierre hermético, usted lo cristaliza a través del recuerdo de sí. Recuerde que cuando usted hace esa recordación íntima, cuando usted hace esa percepción íntima, usted se cierra. Y cuando usted con la postura cierra las terminaciones eléctricas del aura, entonces usted emite esas vibraciones superiores. Recuerde, el chakra cardíaco es el centro que nos conecta con lo superior y nos ayuda a recibir. La columna vertebral, a lo largo de ella y en posición vertical, sus tres centros, su aura magnética cerrada, todo esto es el mecanismo que usted pone a trabajar con la oración. Ahora, entremos al estudio de las posturas
más conocidas para la oración. Primeramente vayamos a esta postura conocida como loto o semiloto, conocida y practicada ya en la India, en el Tíbet, en el Indostán, en Nepal, la China. Lógicamente que esta postura implica que levantamos los pies de la tierra, los cruzamos en las piernas y nos separamos entonces de las corrientes terrestres. Es una postura que nos desconecta con las corrientes terrestres y tratamos entonces solo de elevarnos y de percibir esas corrientes conscientivas, espirituales, superiores. Esta es una postura con la columna vertebral erguida, recta, y quizás para muchos de nosotros resulta bastante difícil. En la India, entonces, es una de las posturas preferidas. Luego pasemos a esta otra postura, la cristiana, que implica entonces estar así, de rodillas, los talones unidos, la columna erguida, las manos unidas en el pecho y la cabeza levemente inclinada. Esta es la postura con la cual nosotros, en cambio, tocamos la tierra, tratamos de que entren las corrientes terrestres, recibir las superiores espirituales y de la conjunción de esas dos corrientes vamos a sacar el equilibrio, porque ese es el equilibrio que nos va a dar ese despertar también de conciencia, equilibrio entre el mundo físico terrenal y el mundo espiritual celestial. Entonces usted diría que la postura es que de rodillas, los dos talones unidos, la punta de los pies separadas, columna erguida, las manos unidas y la cabeza inclinada. Cerramos el aura magnética con las manos. Una polaridad cierra las terminaciones eléctricas acá en las manos y la otra en los talones. Los talones se tocan, la punta de los pies separadas. Esta es la postura cristiana, tradicional. Luego encontramos nosotros la postura comúnmente utilizada por los musulmanes. Esta postura usted la puede practicar y disfrutar especialmente cuando usted esté muy compungido de corazón, cuando usted quiera confesar grandes errores, grandes complicaciones en su vida, o cuando usted implore auxilio con todo fervor y con un corazón realmente compungido. Esto implica que usted se sienta sobre sus talones a nivel de piso y que usted luego coloca un triángulo con sus manos y en ese triángulo coloca la frente en el piso al frente, los brazos también con los codos deben tocar el piso y lo ideal, si usted tiene buen cuerpo físico, es que no se separen los glúteos de los talones. Así como usted lo ve aquí en esta ilustración y que la vemos comúnmente en las mezquitas, lo vemos comúnmente en todos los países árabes. Usted comienza poniéndose de rodillas, luego los talones unidos, se sienta sobre los talones, une las dos manos formando un triángulo, ese triángulo lo pone en el piso con los codos y ahí pone la frente. Esa es la postura. También existen otras variantes que usan los cristianos, en el cual levantan los brazos, o existe un movimiento de inclinación, un movimiento que se inclina conforme usted hace oración. Diríamos, son variantes de estas posiciones tradicionales y estudiadas, completamente estudiadas.
Luego encontramos otra posición muy antigua, la egipcia, y esta postura egipcia implica los talones unidos, sus brazos cruzados aquí en aspa sobre el pecho, que se crucen en el punto de las muñecas y el brazo izquierdo abajo, el brazo derecho arriba. Esta postura usted la conoce, es antigua, lo ve con frecuencia en las tumbas de los faraones, y esta postura simboliza: Señor, hágase tu voluntad. Cuando por cualquier circunstancia usted necesite hacer su oración de pie, esta es la postura indicada. Luego tenemos la postura druida, y entre los druidas, talones unidos, frente a la naturaleza, frente a un bosque, frente a las estrellas, y sus dos brazos extendidos con firmeza, sus dos manos extendidas y con los dedos unidos, y su cuerpo firme, tenso, y aquí en esta postura hace su oración. Esta también es muy conocida. Luego tenemos sus variantes, también con los brazos aquí en actitud de recibir, por ejemplo, y también tenemos la de los judíos, que todavía utilizan frente al muro de las lamentaciones, en el cual de pie hacen las inclinaciones, hacen las reverencias, los movimientos hacia adelante, hacia atrás, conforme se dan las exclamaciones. Cada una de estas posturas ayudan a que usted ponga a funcionar todo este mecanismo para las oraciones. Recuerde, su oración no puede ser mecánica, tiene que ser consciente. ¿Y qué es lo que muchas veces detiene? ¿Qué es lo que obstaculiza para que se cumplan sus peticiones, especialmente cuando usted trabaja con oraciones de petición? Pues lo que obstaculiza es su karma personal. Ese es uno de los obstáculos. El ego, nuestro querido ego. Y tercero, una parte que es lo que generalmente llamamos el pecado, como se menciona en los libros sagrados. El karma personal, nuestro ego personal y nuestros pecados personales, usted diría, son tres fuerzas que realmente obstruyen, obstaculizan que se cumplan muchas de nuestras peticiones. Al hablar de oración, usted tiene que incluir el cuerpo. Comience con el cuerpo, porque cualquiera de estas posturas ayudan a que la oración sea más profunda, más sentida. Son posturas estudiadas. Luego de la postura implica el sentimiento, el que usted la sienta, el que usted conozca bien lo que está orando, el que usted lo diga, la fuerza de la palabra, el que usted lo quiera. Tiene que tener el querer, el desear, tiene que tener la parte de intencionalidad, la parte de voluntad. Y recuerde, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de su ser, no de acuerdo a su capricho, no de acuerdo al capricho del ego, sino que tiene que ser de acuerdo a la voluntad del ser y también de acuerdo a la ley divina o a la misericordia de la ley divina. Es importante que usted recuerde que si hace una oración de petición, usted sea exacto, puntual, que usted realmente sea muy específico en lo que está pidiendo. Igualmente, si usted agradece, tiene que ser específico, preciso,
con exactitud. Eso es importante. Las oraciones tienden a repetirse y repetirse. ¿Para qué? Para que usted vaya poco a poco captando, aprehendiendo el hondo significado de cada oración. Especialmente, por ejemplo, con el Padre Nuestro, que es una oración tan profunda, tan poderosa y tan mágica. Conforme usted la repite, lento, despacio, para rezar un Padre Nuestro, usted necesita 30 minutos, 40 minutos, para que usted diga, repita cada una de las frases, que son 7 en total, y vaya aprendiendo la profundidad del significado, vaya captando cada vez el significado con mayor profundidad y exactitud. Recuerde, si reza un Padre Nuestro, hágalo en 30 minutos, 45 minutos, poco a poco. Hay oraciones muy hermosas. Por ejemplo, usted puede encontrar oraciones egipcias de hace 4.000, 5.000 años, hermosísimas. Usted puede encontrar las oraciones de Gandhi, que también hay unas muy profundas y hermosas. Usted puede encontrar la oración de San Francisco. Usted puede encontrar las oraciones gnósticas, que realmente son profundas y que tienen que ver con el proceso de crecimiento interior. Entonces, hablamos de que su práctica continua tiene que darle comprensión, profundidad y una actitud espiritual hacia la vida. La oración es una práctica que nutre, que alimenta, que fortalece para que usted alcance sus objetivos, para que usted alcance sus metas. El venerable maestro Samael Aun Weor comprobó, verificó, experimentó a nivel del mundo etérico, a nivel del mundo astral, del mundo mental, hizo prácticas a nivel del mundo de Atman espiritual, de la conciencia, y pudo ver el poder. Nos deja testimonios de experiencias vividas allí en las dimensiones superiores, cuando él clama a su ser, cuando él clama a su Dios Padre, Madre, en su interior, y aparecen esas respuestas, aparecen esas manifestaciones vivas, palpables. Entonces, la oración no es solo para este mundo físico. Usted puede aplicar sus oraciones en sus experiencias en el astral, en sus experiencias en lo interno, y usted mismo verificar los resultados. Asimismo, la oración le recomendamos a usted que la combine con la meditación. Usted medita y a media meditación hace una oración. Usted avanza en su meditación y vuelve y hace otra oración. Y así usted va combinando meditación con oración. Recuerde que nuestra tradición tan antigua de la oración en la mesa, antes de los alimentos o después de los alimentos, y aún, como usted conoce, como usted sabe, en las prácticas de tantrismo, en las prácticas mágicas de el acto sexual entre marido y mujer, ahí también va la oración, para que usted tenga una idea de que hay espacio para la oración dentro de las diversas actividades de nuestra vida humana, tanto en las más íntimas como en las públicas. Y para terminar, también hablemos de que la oración tenemos que utilizarla con todo su poder y fuerza para alcanzar nuestras metas, para alcanzar nuestros objetivos espirituales, materiales, físicos.
La oración tiene que estar como una herramienta de trabajo para usted que le puede ayudar en su despertar espiritual. Terminemos esta tarde con una oración muy conocida por todos ustedes que dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga amor. Donde hay ofensa, perdón. Donde hay duda, fe. Donde hay desesperanza, esperanza. Donde hay tinieblas, luz. Donde hay tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, que no busque yo tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque dando se recibe, perdonando se es perdonado, y muriendo a sí mismo se nace a la vida eterna. Creo que todos ustedes conocen el autor de esta oración. Nada más y nada menos que ese gran ser cristificado como lo fue Francisco de Asís. Bien, señores, terminamos el día de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.